Hola a todos, aquí es Scott. Smash Bros. Ha sido víctima de innumerables filtraciones y rumores, ya que es una de las franquicias más populares jamás creadas. Con esta popularidad viene un gran montón de patéticas farsas en Photoshop. Entonces, pensé que sería divertido echar un vistazo a la mayoría de las filtraciones y rumores relacionadas con la franquicia. Así que prepárense para ingresar a esa competencia de relevancia, porque miraremos un poco de basura. Comenzando humildemente con Super Smash Bros. En el Nintendo 64, no había muchos rumores flotando violentamente alrededor de este, principalmente debido a que el internet moderno estaba en su infancia en ese momento y siendo este el primer título de la franquicia. Hay dos rumores principales asociados con el juego. El primero es que varios personajes controlados por la computadora en el juego eran jugables. Estos personajes son Master Hand, Fighting Polygons, Donkey Kong Gigante y Metal Mario. Estos personajes no se pueden usar en el juego sin la ayuda de hacks, por lo tanto este rumor fue desmentido significativamente. También hubo rumores sobre personajes originalmente planeados para hacer su debut jugable en Smash Bros. En este juego. Peach, Wario, Meow, Pete, Bowser, King Dedede y Mewtwo se rumoreaban que estaban planeados para Smash 64. Sin embargo, Bowser, Dedede y Mewtwo son los únicos personajes que fueron planeados oficialmente para el juego. Bowser y Dedede en realidad tuvieron una buena cantidad de trabajo hecho en ellos, pero fueron descartados posiblemente por limitaciones de tiempo. Se desconoce si realmente se trabajó en absoluto en Mewtwo. Se rumoreaba que Meowth había sido descartado a favor de Jigglypuff, pero nunca hubo evidencia sugiriendo que Meowth incluso estaba planeado para el juego. También se rumoreaba que Sigurd de Fire Emblem había sido planeado, pero este es un rumor bastante infundado. En realidad no existe ninguna evidencia objetiva de esto. Sin embargo, Marth fue considerado para Smash 64, pero no se realizó debido a limitaciones de tiempo. También llegó el rumor de que Pete estaba planeado con una pequeña cantidad de información privilegiada de que fue descartado debido a las complicaciones con la animación de sus alas. Sin embargo, Push Dustin de Source Gaming hizo un gran punto de que esto se habría planteado fácilmente por Sakurai cuando Pete fue revelado para Brawl. Hola a todos y bienvenidos a Critical Lake, el primer programa de juegos que explota a niños desde eres más inteligente que un niño de quinto año, pero esta vez con sus habilidades de Photoshop. Critical Lake es traído por el material concreto. No hay nada mejor para empezar el día que con el material concreto. Bueno, critiquemos unas filtraciones. No habla de nuevo. Nuestra primera filtración es la notoria filtración del DLC de Rayman. Esto fue lanzado alrededor de febrero de 2015 y nadie realmente desacreditó esto cuando salió. De hecho, Ubisoft incluso dijo que iban a hacer una declaración sobre esto porque empezaron a llegar un montón de puntos de venta y preguntando, oigan, ¿esto es real? ¿Tienen algo que decir sobre esto? Ubisoft originalmente iba a hacer una declaración y luego salió la persona detrás de la filtración y dijo, yo lo hice, esto es falso, y ese fue Archie Omni de Smashified. Y esto fue en realidad un truco promocional para anunciar su programa de YouTube, Smashified, en el que él y otros artistas tomaban personajes muy queridos y esperados para Smash Bros. Y ya saben, los hacen en este como estilo de Smash 4 para básicamente mostrar cómo se vería su render en Smash Bros. Entonces, en general, realmente no tengo nada que criticar en esa filtración. Estaba tan bien hecho que nadie fue capaz de desacreditarlo hasta que fue desacreditado por el propio filtrador. Así que estoy de acuerdo con esto, no critico esta filtración. No. Doble no. De hecho, soy un gran fan de esta filtración. Esto básicamente muestra que como DLC, esto iba a traer un clásico modo clásico, que básicamente imitaba la totalidad del modo clásico de Smash 64. Me gusta. No sabía que el trailer del demo de E3 de Smash Bros. Iba a ser un desastre. ¡Wow! ¡Aguántame tantito, viejo! ¿Hay un demo para el DLC? Amigo, te van a matar allá afuera. Esta es una información de clase alta. ¿Qué haces filtrando esto? Moviéndonos abruptamente hacia Melee, aquí es donde los rumores realmente comienzan a aumentar un poco. Uno de los mayores rumores relacionados con Melee era que Sonic y Tails serían peleadores desbloqueables. Este rumor nos lo trajo Electronic Gaming Monthly y decía que si alguien derrotara espantosamente a 20 enemigos en Crew Melee, serían invitados a una pelea con Sonic y Tails y ganar obviamente los desbloquearía. Muchos creyeron que este informe de EGM era cierto, sin embargo EGM era conocido por sus bromas de April Fools y esta era simplemente otra de ellas. Por desgracia, Sonic estuvo cerca de aparecer en Melee, pero debido a limitaciones de tiempo no pudo suceder. GeoCities.com informó que todo era un personaje desbloqueable después de lograr una puntuación perfecta en el minijuego de los créditos, completando el modo aventura después mientras derrotas a todos los Yoshis en la sección del reino de los hongos. Sin embargo, esto fue fácilmente refutado. Todas las capturas de pantalla proporcionadas por GeoCities fueron ediciones del modelo de Toad del modo aventura. Algunos especularon que 3 personajes destacados en las cinemáticas de apertura de Melee se consideraron, planearon y fueron descartados como personajes jugables. Sin embargo, Ridley, Wolf y Samurai Goro en realidad nunca fueron de estos. Wario fue tan considerado para Melee que Sakurai declaró que si pudiera crear un personaje más para el juego, hubiera sido Wario. Sin embargo, muchos lo citan erróneamente y han informado que Sakurai consideraba a Wario como un clon de Mario, pero lo reconsideraron porque Wario merecía algo mejor. En realidad no hay evidencia de que Sakurai alguna vez haya dicho esto. El render de Meta Knight es básicamente el mismo que el de Brawl, filtra mejor la próxima vez. Tenemos una imagen de Ice Climbers en acción, pero ¿por qué le sacaron una foto al Gamepad? Probablemente también hay un televisor muy bonito en esta habitación y decidió poner una imagen del Gamepad. No tengo nada. ¡Mierda! Esto es hermoso.
Todo se ve bastante bien hasta que te das cuenta de que ese es Lucas de Brawl y ese es el render de Diddy Kong de Tropical Freeze. Lo siento. Esta es una filtración muy buena, porque esto en realidad se lanzó después de que Mewtwo fuera anunciado como DLC, pero antes de que Lucas fuera anunciado como DLC, así que es algo interesante ver cómo el filtrador realmente predijo dos de los primeros personajes DLC para Smash Bros. 4. Sin embargo, aquí está la cosa, creo algunas cosas bastante locas, pero eso es simplemente absurdo. Brawl no solo estaba más lleno de especulaciones y rumores, pero ahora también de filtraciones, con el internet ahora siendo una entidad más prominente durante el desarrollo del juego. Durante una supuesta entrevista de radio con Sakurai se reveló que Ridley, el Link de Wind Waker y Bowser Jr. eran personajes jugables, mientras que John Link, Ice Climbers y Mr. Gaming Watch fueron eliminados de la lista. ¿Esto estaba mal? También hoy en día esto habría sido desacreditado de inmediato, ya que Sakurai es el gran ministro de los secretos, y en realidad se enorgullece de la sorpresa y celebración de nuevos personajes en Smash. Simplemente no tendría ningún sentido que él revelara 3 grandes recién llegados en un programa de radio, especialmente cuando Smash Dojo funcionaba, un blog en el que Sakurai reveló nuevos elementos y personajes para Brawl. En el Wobby Game Festival en Japón se informó que un demo jugable de Brawl tenía trofeos de asistencia no revelados de Rosalina de Super Mario Galaxy, Duster de Mother 3 y Muddy Mob de Mole Mania. Sin embargo, estos rumores fueron desmentidos, ya que muchos otros que jugaron el demo no vieron estos trofeos de asistencia o pruebas de que el código de estos personajes se encuentren en Brawl. Después de que se revelara Snake para Brawl, Sakurai dijo que había una posibilidad de que 1 o 2 personajes de terceros más podrían aparecer. Esto hizo que aumentara la especulación después de que se revelara Sonic, ya que todavía había otro personaje potencial. Muchos pensaron en Mega Man de Capcom como el último representante, sin embargo Snake y Sonic fueron los únicos forasteros en Brawl. Antes de que el DLC se convirtiera en una característica importante de la serie con Smash 4, se rumoreaba mucho que estaba en Brawl. Apareció un sitio web falso imitando un comunicado de prensa en línea de Nintendo. Se detalló que el servicio We Want More decía que 4 nuevos personajes y 2 nuevos escenarios estaban en camino a Brawl, junto con nuevo contenido para Mario Kart Wii, La Leyenda de Zelda Twilight Princess, Fire Emblem Radiant Dawn y Metroid Prime 3 Corruption. El nuevo contenido iba a salir el 13 de mayo de 2008, era falso. Debido a la increíblemente minúscula capacidad del almacenamiento del Wii y juego en línea primitivo, se consideró DLC para Brawl, pero nunca llegó a completarse. Aparentemente Brawl fue el último juego de Smash, ¡qué desgracia! Con títulos que reclamaban un Brawl para acabar con todos, y según los informes, Sakurai dijo que Brawl era el último juego. No se puede culpar a los que creyeron que Brawl iba a colgar los guantes de la franquicia, pero finalmente el eslogan simplemente se refería a que tan grandioso era Brawl, que básicamente decía, este juego es tan grande que podría ser el final. Y Sakurai en realidad dijo que estaba haciendo Brawl como si fuera el último juego, con tanto contenido y fanservice como fuera humanamente posible. ¡Oh, mierda! Las filtraciones más importantes de Brawl no fueron tratadas como legítimas por muchos en absoluto. Cuando aparecieron por primera vez, la mayoría de los usuarios que publicaban información potencial sobre Brawl generalmente se evitaban por ser estúpidos, tontos, estúpidos y mal. Keio Zero era un usuario de GameFAQs que tenía información privilegiada sobre Brawl en octubre de 2007. Su filtración incluía el regreso de Falco, Ganondorf, Capitán Falcon, Ness y Sheik, la inclusión de Wolf, Lucario y Sonic, Mewtwo sería cortado, el dragón como un ítem, construcción de escenarios y el regreso de Final Destination. Nia Seiya tenía notoriedad por estar obsesionado con Peach en Smash Bros. Sin embargo, sí tenía información sobre Brawl antes de su lanzamiento. Dijo que Brawl tendría 35 personajes, si uno contara personajes con transformaciones como un personaje cada uno, incluidos Olimar y Toon Link. Mr. Gaming Watch, Ness y el Capitán Falcon regresarían, la exclusión del tan deseado Ridley y Mega Man como personajes jugables, el retraso del juego y que se lanzaría en un disco de doble capa y la fecha en que se revelaría Sonic. Nadie le creyó, un usuario incluso editó su publicación alegando que estaba mintiendo y bloqueando el hilo. Shadow Sword pudo probar Brawl y reveló algo de información a través de Smash Bros, siendo la inclusión de Rob y el regreso de Mart, Ness y el Capitán Falcon. Sin embargo, la mayoría no creía en esta información debido a que Rob ya había sido revelado como un enemigo en el emisario subespacial. Lucario, Jigglypuff y Ness fueron accidentalmente mostrados prematuramente en un video promocional para Brawl el 21 de enero de 2008. Las pegatinas están resaltadas para mostrar la compatibilidad con dichos personajes, confirmando que son jugables. Sin embargo, el video fue borrado poco después de que fuera publicado. ¡Qué triste! Esto es en realidad una broma de April Fools. Ese es Nestor, un personaje que se originó en la revista Nintendo Power. Así que claramente, esto no puede recibir una crítica. ¡Diablos, viejo! ¿Qué onda con ese fondo? Pareciera que un niño lo hizo con las patas. Creo que se nota un poco el estilo poligonal de los modelos de GameCube. Nada mal. ¡Wow! Un personaje misterioso. Lástima que los otros personajes se vean horribles. Me gusta este. Este es bueno. Este es realmente bueno. Me gusta este.
¡Cuidado, Mario! ¡Está detrás de ti! Este aparentemente iba a ser Mewtwo en el emisario subespacial en Brawl, y esto se ve mejor que la mayoría de las filtraciones de Smash 4 de hoy. Esto se hizo en la era de Brawl. ¿Por qué? Esto fue lanzado antes de que Sonic y Pac-Man fueran anunciados para Smash Bros. 4, y denme chance, he visto peores. Vamos viejo, estos son literalmente trofeos del juego, pero daré puntos extra por poner a Chibi Robo. Este no está mal. Me encantan los ángulos. ¿Quieren ver cómo se desarrolla una tragedia en 12 segundos? Verán, el botón del modo aventura es lo suficientemente llamativo para caber en el ridiculísimo menú de Smash 4. Pero esa pantalla de selección de personajes debe desaparecer y pensar en lo que ha hecho. Se supone que esta cosa imita cómo sería Smash 4 si fuera un juego de arcade, y en realidad me gustó se ve muy limpio y se ve muy profesional. Me gusta. ¡Wow! Voy a tener que llamar a la patrulla de la realidad. Porque esto es demasiado real. Smash 4 es realmente cuando nos metemos de lleno en esto. Anunciado en 2011, Smash 4 definitivamente tuvo la mayor cantidad de rumores y filtraciones de cualquier juego de Smash, sin duda. Uno de los primeros rumores importantes se tituló Super Smash Bros. Universe. Publicado en 4chan, los documentos detallan que se quitará el tripping y habrá más representantes de terceros, y revela que el título será Super Smash Bros. Universe, ambos con logotipos en inglés y japonés. Sin embargo, Sakurai dejó claro que Smash 4 no comenzaría su desarrollo hasta la finalización de Kid Icarus Uprising, que estaba a unos 6 meses de su lanzamiento en el momento de esta filtración. Super Smash Bros. Memories es un juego de 3DS con un enfoque en personajes retro. Incluye personajes jugables como Pac-Man, Mack Rider, Stanley the Bugman y Dig Dog. El título de Wii U no fue revelado, sin embargo debería centrarse más en personajes modernos. Gracias, Zelda y Farmer. Este rumor circuló a principios de 2012 y odio decírselo chicos, pero es más una probabilidad que una posibilidad. Esto era falso. El 12 de diciembre de 2012, un supuesto empleado de Namco usando el nombre de usuario Hale Baton clamaba que el próximo juego de Smash revelaría a través de un Nintendo Direct en el quinto cumpleaños de Brawl, el 31 de enero de 2013. Los recién llegados que se revelarían fueron Takamaru, King K. Rool, Little Mac, Shulk, Ridley, Dylan, Girahim, un personaje de Platinum Games, posiblemente Wonder Red, y un Debu, posiblemente un personaje de un rumoreado juego de Yoshi, potencialmente siendo Yoshi's Woolly World. También se planeó revelar escenarios, estos serían Astronave Mario de Super Mario Galaxy 2, Boquete Gigante de Pokémon Black versión 2 y White versión 2, Pushmo Park de Pushmo y Cookie Country de Kirby's Return to Dreamland. Claro que llegó la fecha del directo especulado, significando que Hale Baton se desvaneció en el reino de la irrelevancia. Una de las filtraciones potenciales más conocidas en la historia de Smash Bros. Fue la filtración de Gematsu. Digo potencial porque aún no sabemos si el filtrador detrás de esto tenía razón o simplemente tuvo una suerte increíble en sus conjeturas. El E3 2013 por fin llega, pero antes del estreno del directo de Nintendo, Gematsu recibió un aviso de que los personajes Villager, Mega Man, Wii Fit Trainer, Pac-Man, Little Mac y los Miis iban a ser jugables en Smash 4. Los tres primeros fueron posteriormente revelados como personajes jugables, y mientras Villager y Mega Man fueron conjeturas algo seguras, nadie nunca esperó a Wii Fit Trainer, dándole a esta filtración una gran explosión de credibilidad. Para febrero de 2014, todos los nuevos personajes, a excepción de Rosalina y Luma, fueron predichos correctamente por el filtrador de Gematsu. Cuando se acercaba el direct de Smash Bros. De abril de 2014, Gematsu recibió otro aviso del filtrador que indicaban que Pac-Man y los Miis todavía eran seguros y se revelarían más tarde, mientras confirmaba la existencia de Chrome, The Chorus Kids, Palutena, Shulk y un Pokémon de X e Y como personajes jugables. Al final del direct de Smash, Greninja de Pokémon X e Y fue revelado. Llega E3 2014, los Miis, Palutena y Pac-Man vienen junto a él. Pero a este punto casi todo el mundo cree en la filtración de Gematsu. En julio de 2014, Sakurai reveló planes para presentar un tráiler de un nuevo retador a través de un livestream. Muchos creían que el tráiler iba a ser de Shulk, con Monolith Soft retuiteando el anuncio de la transmisión en vivo y el filtrador de Gematsu enviando su correo electrónico diciendo: "Yo solo sé lo que se ha hecho, no qué o cuándo estarán disponibles. Sakurai puede cambiar de opinión y lo hace todo el tiempo. Shulk no será cambiado". Sin embargo, el filtrador no solo estuvo equivocado sobre Shulk, el filtrador estaba equivocado sobre Chrome. El tráiler mostró que los nuevos representantes de Fire Emblem son Robin y Lucina, con Chrome solo siendo una parte del Final Smash de Robin. Gematsu nunca tuvo noticias del filtrador desde entonces, y aún se desconoce si realmente tuvieron información privilegiada sobre algunas filtraciones o si simplemente inventó todo. A principios de 2014 se compartieron en línea algunas fotos que mostraban capturas de pantalla de Palutena y Mario en el campo de batalla.
En ese momento nadie realmente desacreditó las supuestas filtraciones. Sakurai incluso compartió una estatua de Palutena como su foto del día de Miiverse, sugiriendo que Sakurai sabía sobre la imagen. Más tarde ese junio, Palutena fue confirmado oficialmente como personaje en Smash 4. Sin embargo, su modelo difería ligeramente de la filtración. Al final resultó que la filtración inicial solo era un engaño bien hecho. Unos meses antes de que saliera Super Smash Bros. Para Wii U, un rumor flotaba alrededor de foros típicamente acuñado como la filtración de Tower Smash. Esto detalló la funcionalidad de vincular la versión de 3DS a la versión de Wii U y ganando personajes jugables como Ridley, Chorus Man, Dixie Kong, Mewtwo e Impa. El rumor decía que todos los personajes y los escenarios se desbloquearían desde el principio. El filtrador regresó más tarde con una lista completa de escenarios. La página le dio credibilidad al filtrador ya que se revelaron escenarios que se relacionaron con la filtración, con el 3DS ofreciendo Smash Run como su modo exclusivo. Este rumor detalló que el modo de Wii U sería Tower Smash. Se suponía que Tower Smash sería un pozo de 100 niveles, en el que el jugador iba a pasar 100 niveles de la torre jugando una partida en cada piso con diferentes tipos de reglas. Este era un rumor relativamente creíble. Sin embargo, se descartó después de que algunos descubrieron una captura de la pantalla de selección de personajes de Wii U mostrando algunos personajes que no se han desbloqueado, como Falco o Mr. Gaming Watch. Oigan, basado en mi decisión final sobre si hacer esto un programa de juegos o entrevistas, tenemos una llamada. ¿Estás al aire? Hola Scott, llamador experimentado, oyente primerizo. Leaky Steve, nuestro filtrador en el campo, ¿qué estás haciendo aquí? No puedo evitarlo, viejo, y empezaré a filtrar si no puedo evitarlo. ¡Oh no! ¡Aquí voy de nuevo! Espera un minuto, Leaky Steve. ¿Nos estás enviando una filtración exclusiva? Eso es seguro. Bueno, confío en cada filtración que me des, Leaky Steve. Pero creo que vas a tener que probarte a ti mismo ante nuestra fiel audiencia. Está bien, bien. En caso de que ustedes no confíen en mí, aquí hay una foto de mi pie para probar que soy real. ¿Así es como toman fotos los filtradores? Será mejor que me largue, he mostrado demasiado, pero te enviaré esa filtración eventualmente. Agosto de 2014 ocurrió esa filtración, la mayor filtración en la historia de Smash Bros. El 19 de agosto un usuario publicó una imagen que repasa cada personaje de Smash Bros. Hasta la fecha, junto con los nuevos poniendo una X sobre los personajes que iban a ser eliminados de Smash 4. La única excepción fue Mewtwo, que tenía un signo de interrogación sobre su foto. Luego el señor Motherfucking Licker llega y solo vomita esta basura. Toda la pantalla de selección de personajes, selección de escenarios, los menús, todo fue revelado. Recuerdo cuando llegó esta filtración y yo personalmente no lo creía al principio. Pensé que la gente podía hacer cosas asombrosas, y con el modelado 3D siendo cada vez más y más factible para su diseñador promedio, algunas personas pueden recrear perfectamente el estilo de Nintendo. Por supuesto, esta filosofía solo fue una pérdida de tiempo. Muchos intentaron refutar la filtración, señalando inconsistencias como la línea más gruesa aquí abajo. Sin embargo, esto en realidad solo agregaba la credibilidad de las filtraciones, ya que eso es algo que hace la pantalla de selección de personajes del 3DS. Se cuestionó la ubicación de los clones y Yoshi, muchos pensaron que Shulk era simplemente una imagen editada de Little Mac, algunos creen que la pupila derecha de Wario faltaba. ¿Estas inconsistencias eran todas falsas o simplemente otra razón para meterse de lleno en la creación de Masahiro Sakurai? Esta ubicación de personajes aún me molesta. Más tarde se publicó un escaneo de Famitsu que mostraba que el escenario de Tomodachi Life se correlacionó fuertemente con la imagen del escenario mostrada en la filtración, revelando ángulos del apartamento que no se veían antes. Aproximadamente una semana después de la filtración original fue publicado un video en línea mostrando a Shulk, Bowser Jr., Ganondorf, Charizard y Lucina, todos en acción. Aunque algunos se aferraban a la esperanza de que esto solo fuera un impresionante hack de Brawl, la mayoría había llegado a la conclusión de que la filtración era real. Además de este asalto, fueron bombardeados un montón de capturas de pantalla al internet, mostrando trofeos, menús y mucho más del juego. Curiosamente, un trofeo de Target de Fire Emblem Awakening se mostró en la filtración, pero este trofeo no aparece en el juego final. Debido a la naturaleza sugerente de Target como personaje, su trofeo puede haber sido eliminado para evitar complicaciones con la clasificación. Finalmente, el 29 de agosto, se reveló Shulk al comienzo de un Nintendo Direct japonés, usando el mismo render que la filtración. Todo este calvario se deriva de un video que Nintendo envió a la SRB para clasificar el juego, y vaya, eso fue genial. Durante un video de introducción de Smash 3DS publicado en la página japonesa de YouTube de Nintendo el 29 de agosto, Ganondorf fue revelado accidentalmente en un indicador fuera de pantalla. Este video fue eliminado y vuelto a subir con la escena editada. Antes de que el video de Smash Bros. 50 Facts Extravaganza fuera transmitido en vivo, Amazon.com filtró múltiples nuevas características contenidas en la versión de Wii U de Smash 4. Estas características incluyeron el nuevo constructor de escenarios, Master y Crazy Orders y Smash Tour. Alrededor de la época que Mewtwo se lanzó como DLC, mineros de datos descubrieron los temas de victoria y escenarios para Roy de Fire Emblem y Ryo de Street Fighter dentro de los datos de la actualización. Esto dio lugar a especulaciones sobre si esto fue simplemente arrojado allí como una broma o si estos personajes en realidad iban a ser DLC.
Bueno, antes de que el E3 2015 fuera a empezar, Nintendo programó una transmisión en vivo de Smash Bros. En el que Masahiro Sakurai iba a revelar nuevos contenidos que se avecinan al juego. Solo un día antes de que comenzara la transmisión se publicó una actualización para Smash Bros. Demasiado pronto y los menores de datos pudieron buscar en ella. Dentro del archivo pudieron encontrar la cinemática de victoria del modo clásico para Roy y Ryo confirmando su existencia como personajes de DLC. Luego las personas pudieron hackear el juego para jugar como estos personajes antes de su anuncio, además de jugar en escenarios DLC como Dreamland 64 y el Castillo Suzaku. Esto estropeó la transmisión en vivo, ya que esto fue la mayoría del contenido revelado. Luego la actualización se lanzó directamente después de la transmisión. Eso debería bastar por hoy. Por supuesto no cubrí todas las filtraciones y rumores de Smash Bros. Alguna vez concebidas, pero principalmente quería centrarme en los principales y algunas de las más pequeñas que hay, así que creo que cubrimos esto bastante bien. Por supuesto, si recuerdan alguna filtración o rumor específica de Smash Bros. De aquellos días, por favor dejen un comentario allá abajo. Y mientras espero dicho comentario, Licky Steve terminó enviándome esta gran filtración de Smash Bros. Así que tengo que checarlo. ¡No puede ser!